Voy a invitarles en esta mañana que abran sus Biblias. En la segunda carta del apóstol Pablo, en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 8 y 9. Segunda de Timoteo, puesto es la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice así: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia de que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Cuando abrimos la palabra de Dios, por supuesto que siempre nos está hablando. Siempre la palabra de Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios bajo la dirección y bajo la convicción del Espíritu Santo, siempre va a alimentar nuestro corazón, siempre va a haber ese deseo, ese anhelo de querer escudriñar más. El apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 8, estaba diciéndole a Timoteo, las cosas son difíciles. Timoteo, quiero que me entiendas bien esto, pero quiero que tú des testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Hay momentos difíciles en la vida de los creyentes que nos vemos tentados, algunas veces, a negar de una manera disimulada a nuestro Señor Jesucristo. Por las presiones que hay. Seguramente Timoteo, siendo un pastor joven, predicándole a una iglesia de gente que se las sabía todas, Pablo comienza a formar en él un concepto claro de lo que era un llamamiento completamente de parte de Dios. Pero Pablo en el versículo 8 le da la recomendación que no se avergüence de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo o del Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces seguramente Timoteo, a pesar de las presiones sociales que tenía, presiones familiares, seguramente se veía algunas veces tocado a no dar testimonio, o tal vez por su juventud, presionado por la misma iglesia? Tal vez Timoteo sentía temor y Pablo le estaba diciendo, no tienes que tener temor. Lo mismo hoy en día nosotros. Usted y yo muchas veces nos encontramos en una sociedad donde los valores se han perdido totalmente, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Está todo cruzado. Vemos a una sociedad que va caminando cada día decayendo moralmente. Vemos una sociedad que no está ubicada. Vemos a una juventud que no tiene proyección hacia el futuro. Es difícil, pero es la realidad. El joven no quiere escuchar. El joven muchas veces está esperando cumplir 18 años y irse del hogar para hacer lo que a él le parece que es bien. Vivimos en una sociedad donde hay mucha presión, donde hay mucho conflicto, donde la palabra de Dios es rechazada muchas veces. Pero la palabra nos habla y nos dice que a pesar de esas presiones familiares, presiones sociales, debemos de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de dar testimonio por la fe en Jesucristo. Mostrar con nuestra conducta y vida que Cristo puede transformar los corazones de aquellos que le buscan. Que nuestro caminar y vivencia en Cristo sea una vivencia transparente, que las personas que nos rodean puedan verdaderamente saber que hay esperanza. Hay un mundo necesitado. Hay un mundo que está viviendo sin Dios. Hay un mundo que, a pesar de la rebeldía que tiene en su interior, hay un gran vacío en su corazón con una gran necesidad de Dios. Pero por tanto engaño religioso que existe hoy en día, también ese mismo mundo necesitado se vuelve rebelde y no quiere creer.
prefiere mejor vivir de espaldas a Dios. Prefiere mejor vivir siempre en el pecado. Y Pablo le recomienda a Timoteo, no tengas vergüenza, no tengas temor, Timoteo, de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No importa si hay conflicto social, no importa si hay conflicto familiar, tú tienes que levantar la bandera del estandarte de la fe. Tienes que poner tu corazón, toda tu mente en la persona bendita de Jesucristo. Da buen testimonio. Da buen testimonio de Cristo. Es la recomendación que nosotros debemos de tener en cuenta hoy en día. No importa dónde usted esté, no importa si está en su trabajo, no importa si está en la escuela o en la calle, no importa el lugar donde usted se conduzca, dé buen testimonio de Jesucristo. Que las gentes que le rodean, las personas que le rodean, puedan ver en usted la obra de Cristo en su corazón. Que aquellos compañeros de trabajo que están con usted tal vez puedan ver en usted lo que Cristo ha realizado en su vida. Pero pastor, usted no sabe los conflictos que hay. Usted no sabe, pastor, a veces cómo me siento tentado o tentada a responder al agravio, al rechazo que me hacen las personas inconversas. ¿Puede entenderlo? Yo le puedo entender eso. Pablo también entendía el problema que tenía Timoteo. Timoteo era un pastor joven, era un hombre joven, y estaba conduciendo una iglesia con muchos conflictos. Pero Pablo le dice a Timoteo, ten presente una cosa. No importa, y le dice, nadie tenga en poco tu juventud. Que puedan ver por tu testimonio lo que Cristo puede realizar en la vida de una persona que en Él confía. Pero luego en el versículo 9 le dice Pablo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Quien nos salvó, nos llamó con llamamiento santo. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Por qué la insistencia de Pablo primeramente de que dé testimonio a Jesucristo? Y luego le dice, ¿quién nos salvó? A ti, a mí. Y nos llamó con llamamiento santo. Es porque es necesario que Dios nos llame. Primeramente es necesario que Dios llame al ser humano, al hombre necesitado de Él, a salvación. Por el conflicto que tiene, por las presiones que tiene. Y lo que es peor, por la cautividad en que vive. Vive en la cautividad del enemigo. Es tan fuerte la presión que tiene Satanás sobre la sociedad hoy en día, que solamente el poder maravilloso de Dios, solamente la mano bendita de Dios puede rescatar al ser humano de esa cautividad. Hay tanto engaño hoy en día. Hay tanto conformismo religioso hoy en día. Hay tantas vidas que vagan en el mundo que no tienen a Cristo, que viven sin esperanza hoy en día. Han estado tal vez años dentro de las iglesias. Han estado mucho tiempo escuchando muchos mensajes. Pero sus vidas continúan siendo las mismas. Porque el poder diabólico los ha encerrado de tal manera, están en prisiones espirituales que no tienen ninguna fuerza para salirse de ella. Es imposible para el ser humano poder salir de las garras de Satanás. Él oprime, Él mantiene cautivo, Él mantiene esclavizados a las personas. Pero cuando la mano maravillosa de Dios se extiende, la gracia y la misericordia se hace patente en la vida de alguien, ese alguien puede confiar en Él, recibe la bendición de esa libertad, salvación o llamamiento santo. Pero ¿qué es un llamamiento santo de Dios? Bueno, no hay cosa más seria.
Fíjese que cómo es de astuto Satanás. Él utiliza la frialdad de creyentes, la frialdad de personas no creyentes que ven sin importancia ninguna lo que se refiere a su alma, a su vida y relación con Dios. ¿Cuánta frialdad hay hoy en el mundo? ¿Cuántas vidas caminan sin tener ni una sola pizca de necesidad de volverse a Dios? ¿No les importa? ¿No les interesa? ¿No tienen tiempo? Porque es una buena excusa. No tengo tiempo. Vivimos en un mundo de mucho movimiento, en una sociedad que nos ha programado de tal manera que no hay tiempo ni para respirar. Si no, díganle a las mujeres cuando se acuestan a las 10 o 10 y media de la noche, cansadas del trabajo, del cuidado de su hogar, totalmente exhaustas, cansadas totalmente, y quieren descansar un poco. No hay tiempo. Esa es la sociedad en que usted y yo vivimos. Satanás utiliza eso que parece necesario para el ser humano, para que usted no tenga tiempo para Dios. ¿Cuántas horas usted duerme? Se dice que normalmente son 40 horas, 8 horas para las personas, para los adultos. Haga cuenta en 7 días. ¿Cuántas horas usted trabaja? Si trabaja 10 horas y trabaja los 5 días o los 6 días, trabaja 60 horas a la semana. ¿Cuánto tiempo usted descansa? Ya no tomando en cuenta lo que usted duerme, lo que usted descansa. Póngale 4 horas tal vez. Déjeme preguntarle algo. ¿Cuánto tiempo usted tiene para estar a solas con Dios? ¿Cuánto tiempo usted está de rodillas clamando a Dios por su hogar, por sus hijos, por su esposo o esposa? Seguramente 10 minutos le es mucho. ¿Cuánto tiempo usted tiene para alabar, para congregarse, para alimentarse espiritualmente, para recibir la palabra, para tener que alimentar su alma, su corazón con la palabra, y de esa manera poder tener bases firmes que verdaderamente le sostengan en un momento de conflicto, de tribulación en su vida? Pregúntese usted cuánto tiempo tiene usted. Tiempo para orar, tiempo para poder abrir la palabra, tiempo para poderme alimentar a través de la enseñanza de la palabra. Muchas veces no tenemos tiempo. Tenemos 60 horas tal vez o 40 para trabajar, 50 tal vez. Tenemos una cantidad casi igual para dormir, un poco menos para descansar, pero para Dios nos cuesta sacar tiempo de 1 hora. ¿Qué le dijo el Señor cuando se fueron al monte de Getsemaní a orar? ¿Qué le dijo a los discípulos? ¿No has podido velar conmigo 1 hora? Les hizo un reclamo. En un momento crucial de la vida de nuestro Señor Jesucristo, donde Él necesitaba el apoyo de aquellos seguidores, se habían dormido en un tiempo de oración. No tenían tiempo. El cansancio les tomó y estaban dormidos. Jesús les dice, ¿no han tenido tiempo ustedes siquiera 1 hora para orar? ¿Cuántas veces usted y yo no tenemos tiempo para presentar delante de Dios nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras familias?
¿Cuántas veces usted y yo no tenemos tiempo para decirle, Señor, qué bueno eres? Que me hayas perdonado, que me hayas salvado, que me hayas hecho partícipe de tu gracia, que sea un hijo tuyo. Señor, qué bueno eres. Pero no tenemos tiempo muchas veces para expresarlo. ¿Le ha dicho usted eso al Señor? Cuando allá en su soledad, en aquel momento de recogimiento espiritual, usted se encuentra frente a Dios y siente que su corazón se desborda y le dice, Señor, qué bendito eres. Pero a veces no hay tiempo. Por eso Pablo le dice a Timoteo que él los había llamado a salvación con llamamiento santo. Porque están las artimañas de Satanás entreteniendo al ser humano para que no tenga tiempo para Dios. Están las artimañas del enemigo entreteniendo a las personas para que no puedan tener tiempo para encontrarse con Dios. Pero usted puede decir, hermano, yo ya soy un creyente. Yo ya acepté al Señor Jesucristo. Yo lo conozco como mi Salvador. Yo un día le entregué mi alma, mi corazón, le entregué mi vida. Un día Él me perdonó, Él me llamó, me perdonó, me hizo parte de su familia. Pero la Biblia dice algo, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre. ¿Sabe usted? La evidencia de lo que Cristo ha realizado en nuestras vidas. Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Pablo le dice en el versículo 9 de Timoteo, nos llamó con llamamiento santo. Un llamamiento a salvación. En el versículo, en Mateo 11, 28 dice esto, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dios llama de una manera personal y específica. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Un llamamiento de parte del Señor. La pregunta que podemos hacernos, ¿cómo puede un hombre, una persona que vive en un estado deplorable espiritualmente hablando, cómo puede una persona que no tiene ni la más mínima intención de buscar al Señor poder responder a este llamado? Mi hermano, solamente el Espíritu Santo puede tocar el corazón y hacerlo volverse a la cruz. Y allá en la cruz darse cuenta que Cristo pagó la deuda de pecado que teníamos pendientes con Él. Solamente la cruz, el milagro de la cruz, puede hacernos volver a Dios y puede sacarnos de esa cautividad en que el hombre o el ser humano vive. Solamente allí. En Lucas 5:32, dice la Biblia que es un llamamiento al arrepentimiento. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es un llamamiento específico y personal que Dios nos hace. Debemos responder a este llamamiento de parte de Dios. Pero también es un llamamiento a vivir una vida diferente. No a una vida de conformismo religioso. No como la vida antigua que te detenía o teníamos cuando se vivía en la religión. Cuando íbamos el domingo simplemente porque íbamos a cumplir. No es eso. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 y 10 dice esto. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros,
pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y en el 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por gracia soy salvo, sí, por medio de la fe en Jesucristo. Y aún la fe no es de nosotros, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Pero luego el versículo 10 nos dice que fuimos salvos para buenas obras, para caminar, para identificarnos con una vida diferente, una vida de cambio, una vida que verdaderamente nos identifique como hijos de Dios. Pastor, estoy luchando, me dijo alguien cuando lo saludé. Le dije, hermano, que Dios te bendiga. Me dice, pastor, aquí estamos en la lucha, luchando por la salvación. Luego me di cuenta que no tenía ni el más mínimo concepto de lo que estaba hablando, porque por la salvación no luchamos nosotros. La lucha la hizo Cristo en la cruz del Calvario. Allí Él sufrió. Nosotros tenemos que abrir nuestro corazón a invitar a Cristo que sea nuestro Salvador. Y en nuestro diario vivir, identificarnos con Él, con vidas diferentes, vidas transformadas. 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero a veces nosotros, nuestro cristianismo que hemos organizado, nuestra vida cristiana que hemos adaptado en parte sí y en parte no a la Biblia, no muestra lo que la palabra de Dios nos está diciendo. No nos identifica con la persona de Cristo Jesús. Un llamamiento con propósito. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para tu hogar. Dios tiene un propósito para ti específicamente. ¿Y cuál es el propósito? El apóstol Pablo en Efesios 5, 15 y 16 dice, mirad pues cómo con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Qué quiere decir Pablo? ¿Qué quiere decir cuando nos dice que aprovechemos bien el tiempo? Porque hay una manera de desaprovechar el tiempo. Porque el enemigo quiere que usted y yo desaprovechemos el tiempo. ¿De qué manera usted entiende que podemos aprovechar el tiempo porque los días son malos? Porque en el momento que estamos viviendo históricamente es un tiempo conflictivo. ¿De qué manera nosotros podemos ver y aprovechar bien este tiempo en momentos tan difíciles? Teniendo, como se les enseñaba en la escuela dominical, una fe no fingida. No una vivencia religiosa. Amigos que nos ven a través de las redes sociales y la televisión, podemos decirles que ustedes, donde quiera que escuchen este mensaje, pueden entregar su corazón al Señor y Él hará cambios en sus vidas.